Ya, estimados participantes, tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a dar inicio al desarrollo del módulo número 2. Quien les habla, su profesor de literatura, está buscando las hermenéuticas para poder aproximarnos a ustedes a los contenidos que deben desarrollarse, ¿no? Inicialmente vamos a abordar con lo que son nociones generales de comunicación, ¿ya? Nociones generales de comunicación. Entonces, esta unidad temática tiene varios acápites, ¿no? Pero inicialmente tenemos que tener en claro el siguiente, ¿no? Que la comunicación viene del latín comunicare, que básicamente nos está hablando del intercambio o puesta en común de algo, ¿no? De algo. Entonces, por tanto, vamos a definir que es un fenómeno social que se desarrolla en grupos humanos como también no humanos. Cuando decimos no humanos, podemos hablar al ejemplo de las abejitas, ¿no? Cómo empiezan a zumbar y ellas generan un proceso de comunicación. O el trajinar de las hormiguitas, entonces, cuál es ese código que ellas emplean, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, empezaremos con la siguiente, ¿no? La unidad temática número 1, nociones de comunicación, tiende a desarrollar los siguientes puntos, que es comunicación, signo y comunicación, lenguaje y comunicación, comunicación oral, comunicación escrita, comunicación audiovisual. Por la premura del tiempo, para que ustedes no estén tan estresados, generalmente los videos se hacen entre 5 o 7 minutos para que ustedes se concentren y después ya tiendan a distraerse, ¿no? Entonces vamos a aprovechar siempre en torno a los espacios de interacción virtual, ¿no? Entonces vamos con la siguiente. Decimos con la siguiente diapositiva y vamos a encontrar y vamos a decir que vamos a hablar sobre capacidad comunicativa, ¿no? Tenemos que saber qué es comunicación, la diferencia entre comunicación verbal y no verbal, y básicamente los elementos de la comunicación. Entonces, para definir comunicación vamos a utilizar un ejemplo que está acá y dice, ¿no? Esta mañana sonó el despertador, te levantaste, en nuestro caso su celular, ¿no? De ustedes, hace un ruido. Pusiste el vaso en el microondas y te avisó que ya estaba. Entonces, cuando ustedes cierran, ¿no? Hay un timbre que hace el microondas, entonces te activa, ¿no? Entonces, el vecino del cuarto te saludó y cuando te acercabas oías el coche pasar. Entonces, todas esas situaciones es comunicación. Es cuando nosotros, digamos, estábamos en la calle y oímos el bocineo del minibús de atrás. Entonces, reclamamos, a veces estamos conformes, a veces ya estamos, no nos hace mal ni bien, pero es porque vivimos en una ciudad cosmopolita. Pero ese proceso de interacción tendemos a llamar comunicación, ¿no? Pero en ese proceso de comunicación también hay varios elementos que coexisten, ¿no? Partiendo desde los gestos, iconos, señales, eh, imágenes gráficas y todos esos elementos que van a configurar el proceso de la comunicación. Entonces, si vamos a la siguiente, vamos a encontrar que la comunicación viene a ser, es eso, ¿no? Es esa transmisión de un determinado mensaje con alguna intencionalidad. Entonces, para eso se utiliza el lenguaje comúnmente. Pero entonces vamos a definir que la comunicación a través del lenguaje es oral y escrita, ¿no? En este caso yo estoy utilizando una comunicación oral. ¿Está? Entonces, ahora vamos a diferenciar lo que es comunicación verbal de la no verbal. La verbal es eso, lo que nosotros empleamos, ¿no? El día a día, la voz, esa viene a ser la comunicación verbal. Pero la comunicación no verbal es aquella que está acompañada de varios elementos. Entre ellas, nosotros como receptores utilizamos lo que va a ser los elementos que conforman, ¿no? Nuestros sentidos, visuales, tácticos, sonoros y olfativos. Entonces, si vamos uno por uno, cuando pasamos en la calle, caminamos y alguien se excede en un perfume, entonces el sentido del olfato es el que va a detectar, ¿no? O cuando una persona no se ha aseado, entonces eso es lo que nos va a delatar ese proceso de comunicación, ¿no? Que la otra persona no se ha aseado. Los sonoros, en algún determinado tiempo, cuando ustedes eran jóvenes o cuando todos éramos jóvenes en realidad, había una comunicación en torno a chiflidos, ¿no? Entonces, ese chiflido nos anunciaba que teníamos que salir sí o sí a jugar. Lo que son la comunicación no verbal táctil, ¿no? Eh, Algunos utilizan el lenguaje braille. Ellos es una comunicación, ¿no? En los cajeros automáticos existe eso. Pero también podemos hacer a la comunicación
táctil, cuando estrechamos, ¿no? Y nos damos cuenta que una persona ha trabajado mucho y porque su mano está muy callosa, ¿no? Su trabajo es muy trajinado. Si la comunicación visual, observamos eso, está a simple vista. Para abordar y dirigirnos a Sopocachi, vemos el micro con número 2, pero eso está contextualizado, entonces nos tenemos que abordar eso y nos va garantía que nos va a llevar hasta la zona. Entonces vamos con la siguiente, los elementos de la comunicación. En todo proceso de comunicación, esto ya es recordar aquello que ustedes ya han llevado, es de básico es esto. Decimos cuáles son los elementos, ¿no? El emisor, el receptor, el mensaje, el código, el contexto y el canal. Entonces, estos 6 elementos van a configurar lo que son los elementos de comunicación. El emisor viene a ser ese elemento principal que con alguna intencionalidad va a emitir un determinado mensaje. El receptor va a ser aquella persona que va a decodificar. Puede ser humano o como también no humano, ¿no? El perrito cuando le dices, le enseñas, le adoctrinas, le dices, siéntese, el perro se siente. Entonces, él está decodificando una determinada señal que tú le estás indicando. El mensaje es eso, ¿no? Es la información que uno transmite. Pero a la vez es simultáneo, todo es simultáneo, interactúa de manera tan dinámica que a veces ni percibimos esa acción. Vamos con lo que es el código. El código viene a ser ese conjunto de normas que socialmente están establecidas. En este caso es el lenguaje, ¿no? El orden de las palabras. Pero estamos en pleno siglo XXI y eso nosotros poco a poco lo estamos arbitrariamente modificando. Entonces, eso también es parte de lo que es el proceso, la evolución de la comunicación, ¿no? Este proceso asincrónico, sincrónico que se ha desarrollado a lo largo del tiempo. El canal viene a ser el medio, ¿no? En este caso, en este momento yo estoy utilizando un canal, la voz. El canal también es este dispositivo móvil, las ondas, la onda sonora, ¿no? La onda sonora. O sea, entonces, en todo caso, la refracción que hace a la estratosfera y de ahí retorna a ustedes, busca un dispositivo y ustedes están decodificando esta información. Y el contexto viene a ser el momento como tal. ¿Listo? Entonces vamos, ahora tratemos de contextualizar y ejemplificar los elementos de la comunicación en una conversación. Dice ahí, el ejemplo dice, ¿no? Imaginemos una conversación en un bar del centro de la ciudad, en este caso el Prado, ¿no? Entonces, a una determinada hora, entre dos personas, ya, amigos, supongamos que son amigos, entonces, María y Juan, Marta y Juan. Marta le dice, anoche estuve estudiando hasta tarde. Entonces el otro tiene que decodificar, ¿no? Y pensar qué es lo que ha pasado. Entonces en este momento el emisor viene a ser Marta. El receptor, Juan. ¿Cuál es el mensaje? Anoche estuve estudiando hasta tarde. ¿Cuál es el código? El código, en este caso va a ser el lenguaje, ¿no? La manera como le dice la compañera, ¿no? Y el canal va a ser las palabras, el medio, es la voz. Y el contexto, es el café, ¿no? Donde se han reunido. Y así es como podemos encontrar. Vamos con el siguiente y encontramos aquí un semáforo. Entonces, a ver si están de acuerdo con estos elementos. Entonces, es así como va a venir la práctica y les voy a dar ya algunos enunciados y ustedes se conocerán los 6 elementos. ¿Listo? Entonces, miren, la premura del tiempo ya ha pasado casi 8 minutos. Listo, ahí nos quedamos, eso es todo. La siguiente continuamos.